los demás expertos y expertas. Muchas gracias. Bueno, el siguiente en participar es el doctor Manuel González Oropeza. Me voy a permitir también leer una semblanza curricular de su persona. Él es miembro del personal académico de la UNAM desde 1982, con el carácter de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde 1982 hasta el 2012, y de profesor de la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado desde 1984 hasta la actualidad, donde continúa impartiendo cursos tanto en la licenciatura como en el posgrado. En el 2014 recibió un reconocimiento por 25 años de servicios académicos en dicha universidad. Es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores en 1983 y desde 2012 se le otorgó el reconocimiento del nivel 3. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias 2010 y en la Academia Mexicana de Derecho Internacional 2011. Desde 2010 a 2016 fue miembro alterno como representante de México ante la Comisión de Venecia, Comisión para la Democracia a través del Estado de Derecho, del Consejo de Europa. Actualmente es experto en materia electoral por parte de la Comisión de Venecia. En el año 2016 se le distinguió con un reconocimiento el 12 de julio de 2016, premio de la Asociación de Abogados. En su carrera académica ha fundado los Institutos de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, del cual fue director, así como del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México. En dichas instituciones fue fundador de sendas revistas académicas, Jurídica Jalisciense e Iniciativa. En la formación académica ha fundado programas de estudios de posgrado en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la Universidad Autónoma de Baja California, donde se le otorgó el doctorado honoris causa. Además de las universidades mencionadas, ha impartido clases de posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, entre otras. En el extranjero ha sido profesor visitante en las universidades de California en Los Ángeles, de Texas en Austin, Michigan State University y la Université de Montreal, donde ocupó la cátedra especial sobre México, 2006. En 2006 fue nombrado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificación del Senado de la República, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, nombramiento que tuvo una duración de 10 años, del 2006 al 2016, conforme a la Constitución Federal. Cuenta con diversas publicaciones en Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Derecho Comparado, siendo su más reciente Digesto Constitucional Mexicano. En otras actividades ha sido director del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1988 y fue miembro de la Comisión para la Reforma de la Constitución del Estado de Veracruz, aprobada y promulgada en el año 2000. Fue presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el entonces Distrito Federal, que organizó la primera elección del jefe de gobierno de la entidad. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias a todos, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Me da pena que nos congregue un tema tan sustancial que veo que ha sido violentado en Oaxaca, y no solamente en Oaxaca, sino también en el país, porque el Instituto de Acceso a la Información Federal también ha sido objeto de ataques y violaciones a su entidad. Y esto nos permite reflexionar sobre el derecho fundamental de acceso a la información que está consagrado en el artículo 6º de la Constitución, como se ha dicho, y además sobre el concepto de derecho fundamental. La materia de derechos humanos es una materia importantísima en nuestro sistema, pero muy poco comprendida, porque en principio, como la Constitución federal establece las llamadas garantías individuales, actualmente derechos humanos, y sus garantías,
Hay que enfatizar que los derechos humanos no valen nada si no tienen garantías. Y el artículo primero avanza la idea fundamental de que estas garantías o derechos garantizados en la Constitución no podrán restringirse ni suspenderse. Esta es la teoría de que los derechos son uniformes en todo el país, pero dentro de esta uniformidad hay derechos a nivel federal y hay derechos propios a nivel estatal. Afortunadamente, el derecho de acceso a la información y protección de datos es un derecho que está previsto en el artículo 6º y tiene el ámbito nacional. Como dice el apartado A del artículo 6º, el ejercicio del derecho de acceso a la información se garantiza en la federación y en las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Es decir, es un mismo derecho que tiene que ser garantizado, protegido por las instancias federales y por las instancias estatales. Y concluye el apartado A que deben regirse por los siguientes principios y bases. Esto quiere decir que las bases o los principios que enumera que en sus 8 fracciones, el apartado A, son comunes a la garantía de estos derechos, del derecho de acceso a la información, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Aunque en las fracciones de esta disposición se haga referencia a, por ejemplo, a los órganos garantes federales, esto se debe de entender que es común para todos los órganos garantes. En conclusión, el derecho a la información es un derecho fundamental que no puede ser restringido ni suspendido a menos que haya una disposición constitucional federal que lo determine. Y por supuesto, afortunadamente, ninguna transformación actual o pasada ha pretendido restringir este derecho fundamental. Pero además, el derecho fundamental no sirve de nada sin sus garantías. Aquí, en el caso del derecho de acceso a la información, se establece en la propia Constitución, y es muy prolija en sus 8 fracciones, que debe de haber un órgano garante de este derecho. Y ese órgano garante debe de contar con características que la propia fracción 8ª determina. Debe ser un órgano autónomo, especializado, imparcial, colegiado, personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica. Esta es la quinta esencia de lo que es la autonomía de los órganos autónomos de Estado. La primera de ellas fueron las universidades. Como recordamos, la Universidad Nacional fue el primer organismo autónomo de Estado creado en 1910, perfeccionado en 1944, y su legislación, su regulación proviene de la propia comunidad universitaria. Me entristece ver que ha habido intentos en esta administración de socavar la autonomía universitaria, y eso no lo podemos permitir. La autonomía universitaria no es producto de una moda política, de una administración, es producto de una lucha por lograr separar la educación universitaria del poder gubernamental. Porque ya se ha determinado que cuando controla la política a la universidad, pierde más la política que la universidad. Y de ahí los movimientos autonómicos de 1929, de 1933, de 1944. Pero la universidad no es el único órgano autónomo de Estado. Afortunadamente, su paradigma ayudó a que nuestro país creara otros órganos autónomos. ¿Pero qué significa que sean órganos autónomos? Tienen una autonomía técnica de gestión, capacidad y una plena capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, pero la propia fracción 8ª dice determinar su organización interna.
Entonces, cuando el Congreso de un Estado o las autoridades legislativas federales pretenden trastocar la organización de un órgano autónomo de Estado, esa autonomía desaparece. Es una entelequia porque está a la total discreción del legislador en turno. ¿Puede un legislador alterar el principio previsto en el artículo 6º de la Constitución Federal, que establece que el derecho fundamental de acceso a la información? La respuesta obviamente es no, no lo puede hacer. El legislador es una autoridad subordinada al poder constituyente. Entonces, cuando un legislador federal o estatal trata de alterar la organización interna del órgano garante de un derecho fundamental, estamos en problema y comprometiendo el concepto de autonomía. Que la autonomía debe de ser en este sentido sucedánea de la división de poderes. La división de poderes se crea como concepto desde el siglo XVII precisamente para evitar la concentración de poder en un solo órgano de gobierno. Bueno, no solamente son los poderes que Locke o Montesquieu idealmente definieron y que ya han sido principios del constitucionalismo mundial, de poder ejecutivo, legislativo y judicial. A partir del siglo XX comenzaron a crearse y establecerse otros órganos autónomos de Estado que no deberían de ser violentados por la acción de ningún otro de los otros poderes, ni el ejecutivo ni el legislativo. Y el judicial lo podría hacer siempre y cuando estuviera protegiendo los principios de la Constitución y de las leyes. El hecho es de que un órgano autónomo sometido a la legislación secundaria, que es producto de partidismos, de políticas de la época, cuando el derecho es fundamental en todo el país, debe de haber un respeto a esa unidad que mencionaba la doctora Cursain y no debe de proceder ninguna reforma. De tal manera que, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué estructura interna debe respetarse a nivel federal y a nivel de las entidades federativas? Lo dice el párrafo 10º de la fracción 8ª. Debe de haber un tiempo en el encargo de los comisionados. Y deben de ser solamente removidos de su cargo por responsabilidad política. Es decir, el órgano garante del derecho a la información es estos institutos federales y locales, para la protección de este derecho. Pero la garantía de que ese órgano garante continúa respetando y garantizando la autonomía del órgano mismo es que los comisionados durarán en su encargo un tiempo establecido en la ley. No puede ser sometido a la discreción del legislativo variando por razones no sé de qué tipo, variando la duración en el cargo de los comisionados. Y mucho menos el legislativo puede ejercer el cambio radical de la estructura del órgano autónomo, manifestando el viejo expediente que ya conocemos en nuestro país de cambiar el formato legislativo, el formato legal del organismo, crear otras denominaciones para los consejeros y establecerles una nueva duración en el cargo. Los consejeros que han sido nombrados o los comisionados que han sido nombrados en determinada fecha deben de concluir en el plazo para el cual fueron nombrados. Si dentro de ese plazo se cambia la estructura, se está alterando la autonomía del órgano garante y en consecuencia se está violando la fracción 8ª del artículo 6º de la Constitución Federal, porque solo podrá ser, el cambiarlo, el sustituirlo, equivale a una remoción virtual
de los comisionados en turno. Y como dice muy bien la Constitución, estos comisionados solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título 4 de la Constitución y del juicio político que tenemos. Entonces creo que es muy desafortunada, totalmente inconstitucional, la reforma del legislador oaxaqueño y los intentos de reforma que ya han estado prosperando a nivel federal, donde vemos que el Ejecutivo y el Legislativo se asocia políticamente para conspirar contra los principios fundamentales de los órganos autónomos de Estado o de los derechos fundamentales en la Constitución. No podemos dejar pasar esta situación, por lo cual condenamos abiertamente esta violación a la Constitución. Muchas gracias.